Ya estoy aquí de regreso este sábado contigo en Enlace 50 y le damos la bienvenida al doctor Francisco Moreno Sánchez, con quien vamos a hablar de las secuelas y de todo lo que pasa después del COVID. Bienvenido, Paco, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Concha, un placer estar contigo y creo que es un tema de actualidad, COVID Sí. largo o post-COVID o el long COVID, como ya se conoce a esta pues, entidad nueva, igual que el virus, lo que sucede después de tener COVID. ¿Y qué es lo que pasa, Paco? Porque ya bastante ha sido estos 2 años como para que todavía la gente siga sin reconocerse en muchos aspectos de su salud física, mental y emocional. Mira, hemos visto algunas características que podemos llegar a ubicar a pacientes en diferentes grupos de manifestaciones. No todo el mundo va a tener el mismo COVID largo, no todo el mundo tiene COVID largo. Hemos visto algunas predisposiciones a que puedas tener algunas de las secuelas. Pero en resumen, lo que ha pasado, Concha, es que cuando empezó la pandemia nos preocupamos por los que estaban en el barco que no se cayeran al mar, los que no se habían contagiado que no se contagiaran. Y luego los que se caían al mar, los rescatabas y ya que salían, pues te olvidabas de ellos. Ese es el problema, porque pensabas que ya ahí se había acabado todo. Y entonces, conforme empezamos a ver, pues había pacientes que decían, oye, yo no me siento bien, ya sé que tuve COVID, pero no me siento bien. Y bueno, pues, al principio es normal, pues, llevas 2 semanas, estás cansado, sientes todavía un poco de angustia, pero esto empezamos a ver que se prolongaba, ¿no? Y uno de los primeros estudios lo hicieron 6 mexicanas y una española, 6 científicas mexicanas y una española, lo publicaron en un report científico de la revista Nature, y ellas describieron 50 manifestaciones, 50 síntomas. El más común de todos es fatiga. Los pacientes se quejan de una fatiga larga, pero que en ocasiones la gente dice, bueno, fatiga, porque en ocasiones la fatiga les produce que no se puedan levantar de la cama, que no puedan hacer las actividades. Entonces, hemos estado viendo que estas manifestaciones, pues, tienen una característica. En la mayoría no afectan o no ponen en riesgo tu vida, pero sí afectan tu calidad de vida. Y estamos aprendiendo de ellas, como te digo, las podemos ir agrupando y cada vez sabemos un poco más, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo con desafortunadamente pacientes que requieren pues soluciones rápidas, ¿no? ¿Y hay? O sea, ¿hay algo que te puedan dar para la fatiga y eso, por ejemplo? Pues mira, se empiezan a hacer muchos estudios, algunos con cuestiones incluso naturales, en donde se les trata de dar algún tipo de sustancia que pueda aumentar su metabolismo, mejorar su metabolismo. Se ha visto que hay una disminución de cortisol en muchos pacientes, que es una hormona que nosotros necesitamos y que liberamos en estrés. Entonces les dan suplementos para que puedan hacer suficiente cortisol. En otras ocasiones lo que tienen es lo que llamamos disautonomía, es decir, que parece que el corazón late muy rápido, late muy lento o se desmayan, y entonces hemos buscado cómo tratar de controlar esa disautonomía. Y hay una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas que incluyen, pues desde lo más sencillo, que es pérdida del olfato y pérdida del gusto, que en ciertos individuos, un chef que se queda sin olfato, imagínate, y hay. Y bueno, la mamá que le está preparando la comida y que no tiene gusto, y entonces Claro. parecen cosas muy simples, Concha, pero No lo son. afectan mucho la calidad de vida. Y dentro de esas neuropsiquiátricas también está trastornos de ansiedad, insomnio, el no poderse concentrar, falta de memoria, dolores de cabeza, y vas sumando y ves que pues son complejas y se están formando clínicas de ayuda, programas de ayuda para tratar de entender rápido lo que hay y dar el mejor tratamiento posible. Evidentemente, lo que tratas es dar cosas que no vayan a dañar al paciente, porque muchas veces al intentar tú solucionar una situación puedes poner en riesgo al paciente. Y ahí creo que vamos empezando a encontrar explicaciones, soluciones, pero sí es un problema de salud pública que probablemente tengamos en los próximos meses o incluso años, ¿no? También hay personas que se quejan de que nunca recuperaron la capacidad respiratoria, ¿no? De que se siguen ahogando, de que les da tos. Sobre todo eso pasa más en las personas que tienen
dos situaciones, o que tuvieron un cuadro muy grave de COVID y entonces tuvieron mucha inflamación pulmonar y hacen cierta fibrosis y entonces no mejoran la capacidad pulmonar. Y los otros son personas que tienen variaciones de asma, un asma a lo mejor no típica, sino una bronquitis asmatiforme o alguna cosa en donde tienes mucho espasmo bronquial. Esas personas ahorita, después de tener COVID, tienen tos al hablar, huelen algo fuerte y tosen porque los bronquios como que quedan muy hipersensibles. Entonces, pues también es otro grupo en el que hay que ayudar. Pero mira, qué bueno que tocas ese tema porque hemos tenido pacientes intubados de varios días, incluso tengo un paciente que estuvo 3 semanas, tuvo traqueostomía, se recuperó y ahorita acaba de correr 10 kilómetros y me enseñó la medalla, porque cuando terminó del COVID, esto fue hace ya pues prácticamente un año, yo le comenté, le dije, mira, difícilmente, porque él era corredor, difícilmente vas a poder regresar a correr, pero vamos a buscar qué actividades. Y él me decía, yo voy a correr. Yo, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible. Y yo le decía, pues, mira, el oxígeno probablemente lo tengas que usar todo el tiempo en tu vida. Y se sacó una foto con su medalla de los 10 kilómetros y me dice, aquí está tu oxígeno. Y es maravilloso, o sea, qué padre porque te da pues esa sensación de qué bueno que estás mejor. Y él es un ejemplo de dedicación, de que hacía ejercicio, dijo él, yo quiero volver a correr y lo está haciendo. Y la verdad es que pues es muy satisfactorio. Creo que eso, el mensaje que le daría a tu auditorio es, pues hay opciones, hay soluciones, no hay que frustrarse porque luego la ansiedad y la depresión son parte de esta sensación de que no salgo, no me siento bien, no se me va a quitar, ya voy a vivir así. Todo este tipo de pensamientos que pues no ayudan y entonces hacen que la gente se decepcione. Claro, y se apachurre mucho. A ver, yo sí he conocido a personas que me dicen, tengo francos ataques de ansiedad que antes no tenía. Y dicen que al principio, pues que claro, los tenían por cuando les daba pavor tener la enfermedad, pero dice, ya después de un año, ¿cómo es posible que yo siga sin poder, en ese caso, pues, ¿qué es lo que les recomiendas? Lo Mira, dice mucho el público. lo primero es que hay que entenderlo. Es como si tú tienes un terremoto. La gente después del terremoto, estás en un restaurante, pasa un autobús, se mueve tantito o sientes que se mueve el piso y entra esa ansiedad. Ahora, aquí el paso del autobús es un segundo y ya sabes que no pasó. Aquí la sensación te puede provocar que tú sientas que te está pasando lo que viviste. Y entonces tu sistema nervioso, hay una parte que tú dominas y hay una parte que es autónoma. Tú no le dices a tu corazón late para que esté latiendo, late independiente. Y esa parte autónoma es la que se maneja a través de adrenalina y la otra parte, el freno, que es acetilcolina. Cuando estos pacientes han tenido una liberación enorme de adrenalina, pues genera que de repente la presión se les vaya para arriba y que empiecen a tener un ataque de pánico y la frecuencia cardíaca. Y es totalmente involuntario. Como yo les digo a los pacientes que tienen ansiedad, los que menos quieren tener ansiedad son ustedes, pero lo que tienen que reconocer es que la tienen, porque si tú te quieres negar a decir, no, es que yo sí estoy enfermo, ya sé, estás enfermo, pero tienes ansiedad, esa es tu enfermedad, y eso es lo que hay que manejar, porque muchas veces la ansiedad la reflejas en, tengo algo grave, y tengo algo grave, y tengo algo grave, porque de esa manera justificas el sentirte ansioso. Si no, tienes ansiedad y no sabes a qué, pues entonces te genera más angustia. Si te enferma tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, como que puedes decir, al menos ya sé que tengo una ansiedad porque tengo algo. Pero bueno, pues sí, lo que tienes se llama ansiedad, eso es lo que tienes, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Creo que nunca han sido tan útiles las terapias con terapistas, o sea, pues yo tengo mi terapista que es maravillosa y con ella me desquito un día a la semana de las mentadas que no le puedo dar al COVID. Y bueno, creo que ahorita este tipo de cuestiones te ayuda a sacar cosas de lo que viviste en el momento, de a lo mejor lo que... Hay historias tan difíciles, Concha, como el hijo o el nieto que llegó y contagió a los abuelos y los abuelos se enfermaron y alguno de ellos murió, la sensación de culpa que tiene el nieto y es que se transmite también en la mamá, la ansiedad, todas estas cosas pues realmente nos han sacudido y lo que tenemos que voltear es decir, bueno, a ver, para algo existe la terapia, para algo hay que aplicarla y creo que la terapia física y la terapia psicológica van a ser muy importantes en lo que viene.
mejorar nuestro aspecto físico, mejorar nuestro aspecto nutricional, pero también mejorar o limpiar un poco el aspecto emocional, porque todas las cargas que trae emocionales, pues con una cuestión así que te zarandea totalmente, pues te produce una ráfaga de cosas que tienes que platicarlas. Claro, este ataque de pánico que dijiste de la adrenalina que se dispara, para en 20 minutos, o sea, como que yo he leído que no te asustes, no sé si quisiéramos dar ese mensaje a la audiencia, o sea, tú sientes que te estás muriendo y no te vas a morir, o sea, pero no quisiera causar que alguien se muera porque que se confunda. ¿Cómo distinguir eso? De que no sea un infarto, de que no sea algo gravísimo. Mira, habitualmente la ansiedad lo que te da es la sensación de estar incómodo en donde estés, ¿sí? Lo primero que sientes es, cuando empiezas a tener ansiedad es, llego a mi casa y no me siento a gusto, llego a la fiesta y no me siento a gusto, llego al trabajo y no me siento a gusto, es que estás desagusto, ¿no? Y conforme va progresando, esa sensación de estoy desagusto se vuelve en una sensación de no puedo seguir, ¿no? Lo que tienes que hacer es, primero, meditar, respirar profundo, te aceleras a veces cuando tienes ansiedad, empiezas a respirar más rápido, haces un cambio en tu pH de la sangre, se llama alcalosis respiratoria, y entonces empiezas a tener calambres, se te empiezan a torcer las manos, te empiezan a enchuecar, y eso te asusta más, ya me está dando una hemorragia cerebral, y entonces te vas aumentando. Entonces, lo primero que les sugiero a la gente que siente que está teniendo un ataque de ansiedad es, a ver, sentarse, respirar, tranquilo, sigue un dolor en el pecho que no tienes antes, que te está haciendo sudar, que te genera una incomodidad, vete al hospital, porque a lo mejor sí estás teniendo otra cosa, ¿no? No todos los ataques van a ser ansiedad. Pero si te está pasando continuamente que después de tener COVID, estás teniendo estos episodios en donde de repente sientes que el corazón se te sale, que sientes el pecho apretado, que te dan ganas de llorar, estás teniendo ansiedad. Si te está dando en la noche cuando estás más solo, seguramente es ansiedad. Entonces, primero, reconoce. Y segundo, busca quién te puede ayudar. Un terapeuta, médico, si en un caso un psiquiatra, pero tienes que buscar a alguien con quien puedas hablar y explicar lo que estás viviendo. Y esa persona a lo mejor te va a orientar mejor a decirte, oye, no, pues mira, a lo mejor tienes una depresión ansiosa. Muchas veces la gente deprimida, pues no es la que se queda acostada, sino también lo manifiesta como ansiedad, ¿no? Y todo esto es muy útil para que puedas empezar a manejar tu problema. Pero primero es reconocerlo, porque a veces cuando nos dices, es que tú lo que traes es ansiedad, nos enojamos, porque decimos, o sea, me estás tirando de loco. No, la ansiedad no es locura. La ansiedad es un estado, un imbalance de tu sistema nervioso que está produciendo demasiadas sustancias de estrés que te generan a ti angustia. Entonces, si lo reconoces, pues es más fácil atacarlo. ¿En el sistema digestivo hay también secuelas del COVID? Sí, y incluso hay personas que debutan con manifestaciones digestivas. Y luego te comento, o sea, para muchos es muy conocido el hecho de que la colitis nerviosa o colitis espástica, pues es una situación frecuente en gente que tiene trastornos de ansiedad. Entonces, igual, personas que sufren COVID, que tienen mucha ansiedad, que tienen angustia, pueden tener cuadros de exacerbación de su colitis. Y entonces tienen mucha distensión del abdomen, tienen estreñimiento, de repente tienen diarrea, sienten que no pueden comer, y estas manifestaciones pues se aumentan. Y le explica, o sea, tenemos un sistema nervioso ahí en el intestino que es el que hace que camine, y habitualmente lo que sucede es que para que camine ese sistema digestivo tienes que estar tranquilo. O sea, habitualmente te sientas a comer, es decir, no vas a comer caminando. Es una pausa en un momento en donde tú lo que haces es poner a tu cuerpo en relajación y vas a comer. Si tú estás con angustia, no llegas a ese estado de relajación. Entonces, ni comes bien, ni digieres bien, te distiendes, incómodo. Entonces, también entender eso. O hay gente que le da ansiedad y entonces lo que le pasa es al revés, quiere estar comiendo todo el tiempo. Y entonces llegan aquí y dicen, no sé qué me está pasando, pero llevo 10 kilos de peso. Bueno, a ver, ¿qué estás comiendo? Pues te comes una caja de pasitas de chocolate todos los días, pues entonces estás subiendo de peso, no por otra cosa, sino porque también estás teniendo una manifestación de ansiedad
que la estás compensando tu cuerpo con comer. Todo esto, pues, es complejo y hay que entenderlo. Si eres el familiar, el esposo, la esposa, el hijo, el abuelo, el amigo, pues hay que primero comprender a ese ser de que así como estuviste preocupado cuando tuvo COVID, o él estuvo preocupado cuando tú tuviste COVID, tú tienes que entender que ya no es COVID, pero sí está teniendo una secuela de COVID, porque si no, también eso pues afecta las relaciones sociales, las relaciones laborales, familiares, etcétera. Por eso digo que es un problema que afecta calidad de vida. ¿Y el Omicron está dando nuevas secuelas o ahí va más leve? Parece ser que, parece ser que da secuelas, esto es un hecho, sobre todo en gente no vacunada, es una tristeza, pero es real. Y lo segundo es, parecen ser menos agresivas, como es la cuestión. Hemos visto que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto parecen ser mucho menos frecuente en Omicron que con, por ejemplo, la variante Delta. Esto es una afección del sistema nervioso que estamos teniendo y, por lo tanto, también algunas de las manifestaciones de Omicron son menores. Pero recuerda que Omicron, pues lo conocimos el 25 de noviembre del año pasado, llevamos 3 meses, entonces todavía nos falta mucho saber de Omicron y me preocupan los niños, me preocupa porque los niños pueden tener COVID largo y estamos en esta situación en donde por cuestiones que nadie puede entender, se ha decidido no vacunar a los niños, ¿no? Y creo que pues es una situación en donde también este COVID largo puede ser una de las razones por las que deberíamos de vacunar a nuestros hijos, porque podemos evitarles este problema, ¿no? Claro. Oye, las articulaciones que tanta gente se queja de los dolores musculares que no, no se quitan. Dolores musculares, dolores articulares y algo de lo que llamamos neuropatía, que es sensaciones anormales en los dedos, en las plantas de los pies. Le llamamos a unas neuropatía en guante y calcetín, porque parece que traes unos guantes y calcetines apretados y esa es la parte del cuerpo que te molesta. Hay gente que se queja de que siente la espalda como quemada, como si estuviera expuesto al sol, y es neuropatía. Y la otra cosa también que es importante que hemos notado es, a veces el virus es un disparador de una enfermedad autoinmune. Entonces hemos visto un poquito más de tiroiditis de Hashimoto, se ha reportado la posibilidad de tener como una secuela diabetes tipo 1 por afección pancreática. Puede ser el disparador de una enfermedad autoinmune, mujeres que son más propensas a tener enfermedad autoinmune, y que de repente empiezas con una artritis. Entonces tú piensas que son dolores articulares normales y acabas teniendo una artritis porque la desencadenó la infección por COVID. O sea que tú de trabajo no vas a parar. O sea, infectólogo, qué barbaridad. Supongo que aprendes, ¿cuántas cosas aprendes al día de esto? O sea, Pues mira, yo creo que eso ha sido muy bonito en el sentido de que además es un aprendizaje compartido, porque platicas con colegas, con amigos, en otros países. En Suecia, por ejemplo, tienen protocolos interesantes de cómo están manejando la disautonomía. Sumergen en frío a las personas para tratar de producir una vasoconstricción y que no tengan esto. Con una de las doctoras que escribió el artículo, a Sandra, estamos viendo en Nueva Jersey qué tipo de clínicas se van a desarrollar para tratar de tener aquí algo pues parecido para poder ayudar a pacientes, pero pues aprendemos todos los días y creo que pues eso es bonito en la vida, aprender siempre es bonito. por supuesto. Es lo más importante. Oye, y personas mayores, haz de cuenta, mayores de 60, ¿tenemos más secuelas o no va con la edad? Mira, la verdad es que el grupo en donde hemos visto más secuelas COVID largo han sido mujeres jóvenes, mujeres de un grupo de edad entre 20 y 40 años. ¿Qué ha pasado con la gente mayor? Ahí yo creo que hay una secuela, pero de la pandemia. Lo que hemos visto en la gente mayor es que la falta de interacción social, la falta de relación, la falta de actividad física, pues afectó mucho su capacidad psicomotriz, la capacidad física, la capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque dejaron de tener interacción. Entonces, sí ha habido un daño muy fuerte en la tercera edad sobre esta situación y es algo que hay que trabajar y ojalá en cuanto empezamos a poder tener una vida más normal,
rehabilitar esto con programas de acondicionamiento físico, de terapia mental, porque pues órgano que no se usa se atrofia y eso también puede pasar con el cerebro y es muy importante reactivarnos para poder regresar a tener pues una vida bastante normal. Creo que la pandemia nos ha afectado a todos los grupos de edad en diferente forma, pero sinceramente creo que el grupo de la gente de la tercera edad y niños y jóvenes han sido muy golpeados. ¿Por qué? Pues por los niños perdieron esta interacción, esta relación social, los adolescentes, que es el momento en donde se conocen, empiezan a tener sus primeras pues, encuentros sociales y todo, se han visto detenidos. Entonces, hay que darles tiempo, hacer entender que pues, en la vida hay pausas. Esto fue una pausa de 2 años, pero pues hay que reactivarla y empezar a, no a decir vamos a ganar el tiempo que perdimos, porque hay que irnos despacito, pero sí empezar a ver cómo lograr mejorar eso que se perdió. ¿Cómo ves el personal médico? ¿Cómo ha evolucionado después de lo que sufrió atrozmente? ¿Cómo se siente la gente que está al frente de, como enfermeras, doctores, todos ustedes? Pues mira, lo primero que te diría es, cada vez que entro a terapia intensiva, cada vez que entro al hospital, es tener unas ganas de abrazar a las enfermeras, a los enfermeros, a todos esos que están allí y que pues de alguna manera dieron todo por seguir y como que en ese aspecto se ha generado como una sensación de somos familia y la vivimos duro y fuerte. Yo la verdad no tengo más que admirar a mi equipo de trabajo, a las enfermeras, a los enfermeros, a los residentes que pues están aquí todo el tiempo, que son los que están más en contacto con los pacientes. Creo que por un lado sí hay esa sensación de que somos más familia, que tenemos más cosas en común. Por otro lado, también hay la tristeza de la pérdida de amigos y compañeros durante este periodo. Tristemente somos el país con más trabajadores de la salud fallecidos. Hay coraje, hay enojo con la situación de a lo mejor personas que llegan y que se descuidaron, no se vacunaron y que sabes que contagiaron a tu compañero y que él acabó muriendo y el otro acabó saliendo. Entonces sí hay cierta enojo. Y por otro lado, pues hay gente que de plano dijo, yo ya no quiero seguir en salud. Y eso ha pasado más en otros países que en México, pero el personal de salud ha sido muy lastimado en cuanto a lo que hemos vivido, un desgaste social, emocional, físico, brutal, ¿no? Yo afortunadamente, tú la conoces, tengo a mi esposa que adoro y que pues es mi paño de lágrimas, mi soporte, mi ayuda, mi todo, pero cuando te agarra esto en un periodo en donde no estás del todo bien, en una situación emocional, pues ha sido devastador, o sea, sí ha sido muy fuerte. Entonces, yo de los trabajadores de salud digo, me quito el sombrero, los admiro, los respeto a todos y pues tenemos que seguir adelante y seguir en lo que decidimos hacer, que es ayudar a la gente. Sí, y muchas gracias por hacerlo de tantas maneras, Paco. ¿Qué quisieras decirle a las personas? Porque todavía falta tiempo, alguna recomendación nueva que quieras dar. Mira, nuestra percepción, no todos, pero la mayor parte de los que estamos dedicados a esto, pensamos que estamos llegando al final de esta pandemia, que puede haber una pandemia en un futuro con una nueva variante, sí, pero eso no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento. Entonces, creo que ahorita esto está bajando, pero está bajando de una forma gradual. Y entonces tienes que quitar tus medidas de prevención de una manera gradual, más si tú eres una persona vulnerable, porque esto también nos enseñó la pandemia, que hay que estar más fuertes para lo que pueda venir en un futuro. Entonces, lo que hay que hacer es, ahorita, seguirnos cuidando. Todavía hay casos, días de casos de prácticamente arriba de 15,000, pero venimos hacia la baja. Hay menos contagios, sí, pero todavía hay. Entonces, gradualmente ir, pues, sigue usando tu cubrebocas en espacios cerrados, sigue usando tu cubrebocas si vas a algún lugar en donde puedes tener encuentros con gente que no sabe su estatus de vacunación, y tratar de tener este poquito más de cuidado durante unas 4 o 6 semanas, que veremos que mi impresión es cada vez podremos hacer una vida más normal. Y
dejaría un mensaje. No vean el cubrebocas como sinónimo de pandemia. Vean como el cubrebocas como una de verdad instrumento que nos ayudó a muchos a no contagiarnos. Entonces, la verdad es que el cubrebocas evitó que muchísima gente muriera. Entonces, es un arma que podemos tener en algún momento y que el decir vamos a usar cubrebocas de nuevo en algunos lugares, pues no es decir que estamos otra vez en la franca fase de terror que tuvimos pues en el 2020, sobre todo a finales del 2020 y principios del 2021. Claro, hay que verlo así. Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos dijiste del COVID. Hay un tema que te dije que podíamos tratar brevemente. ¿Qué vacunas nos ponemos los de 60 en adelante? O sea, que no tiene nada que ver con la vacuna del COVID. Ah, ok. A ver, eso es muy importante, qué bueno que tocas ese tema. ¿Qué ha despertado esto? La necesidad de estar vacunado. Pensábamos que las vacunas eran para los niños y que cuando cumplía 7 años se acabaron las vacunas. No, las vacunas tienen caducidad. Tétanos, por ejemplo, cada 10 años te debes de poner un refuerzo de tétanos para que no haya tétanos. Los adultos, conforme vamos creciendo, hay nuevas vacunas que te puedes poner para prevenir. Por ejemplo, herpes zóster, una enfermedad que produce un daño de dolor en alguna parte del cuerpo, en algún trayecto nervioso. Cuando da en el trigémino en la cara es muy doloroso y es una enfermedad que se presenta más después de los 60 años. Entonces hay que estar vacunado contra el herpes zóster, hay que estar vacunado contra la neumonía. Recordar que la neumonía es pues una bacteria que se llama neumococo. No estás vacunado contra todas las neumonías, sino contra esas, pero es muy buena vacuna. Hay que estar vacunándose anualmente contra la influenza. Checa que tu vacunación de tétanos y difteria estén al día. Hace no mucho tiempo en un país nórdico hubo una epidemia de difteria en gente mayor porque perdías ya las defensas, ¿no? Y estamos viviendo más tiempo y pierdes las defensas y llega un brote de estos de una enfermedad que decías, difteria, ¿qué es eso? Y existe. Entonces, tener ese esquema de vacunación completo, creo que vale la pena. Creo que cada vez vamos a estar haciendo más campañas de vacunación. Realmente, si algo ha ayudado a que salgamos de esta pandemia sin el número de fallecidos que hubiéramos tenido, es porque, pues, afortunadamente se lograron producir muchas vacunas. Pues sí, realmente, fíjate que es muy importante, sobre todo, bueno, todas, pero esta del herpes, cada vez se escuchan más casos porque, claro, cada vez estamos más grandes, entonces nuestros amigos tienen 60, 65, 70 y así, y sí es una cosa atroz, ¿no? Que se puede evitar con una vacuna, y qué bueno que nos digas que no son solamente para los niños, sino para todas las personas, y la gente las puede encontrar. ¿En dónde las vacunas? ¿En el sistema de salud se encuentran o...? Mira, desafortunadamente las vacunas ha sido algo muy golpeado por esta falta de distribución de fármacos que ha sufrido nuestro país. Sí, hay en hospitales privados, hay lugares de centros de vacunación, es cada vez más una necesidad. Hay un muy buen programa de vacunación a nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hay que ver qué vacunas se están manejando. Recuerden que no todas las vacunas están pues aprobadas en cuanto a que sean pues un requerimiento necesario por parte de la Cartilla Nacional de Vacunación, pero si tú tienes una vacuna que es útil y que previene una enfermedad, póntela. ¿Por qué? Porque vas a lidiar con una enfermedad menos. Hepatitis, herpes, como zóster, como estábamos diciendo, y todas estas enfermedades que afortunadamente pues las oímos muy de vez en cuando, porque eran muy frecuentemente vistas antes y ahora pues no son tan frecuentes, ¿no? Herpes zóster es una sola vacuna. Hay dos tipos de vacuna, una que produce un laboratorio que se llama MSD, que es una sola dosis, y la otra la produce un laboratorio que se llama GlaxoSmithKline. Son 2 dosis, esa no la encontramos en México, se pone una y a los 6 meses la otra. Esta se llama Shingrix y en Estados Unidos la ponen frecuentemente. Ojalá y pronto tengamos la posibilidad que Glaxo traiga esa vacuna a México. Es una buena vacuna, está Zostavax, si no está disponible esta. Es importante que estés vacunado si tienes más de 60 años, incluso en Estados Unidos las ponen arriba de los 50, por este boom que ha habido y mucho también lo han hecho porque ahorita hay mucho la conciencia de hay que vacunarnos.
Claro. No, sí, cuidar la salud y estar fuertes a todo lo que se pueda. Preguntan por último nada más lo de los coágulos, que si hay alguna cosa que el COVID haya dejado este potencial de enfermedades circulatorias. Mira, la cuestión aquí que nos enseñó COVID es que una de las formas como dañaba cuando era una enfermedad grave es produciendo coágulos. Es un virus que produce tanta inflamación y dentro de la inflamación hay la activación de lo que llamamos la cadena de coagulación. Y una vez que sales de tener COVID, si estuviste grave, vale la pena que estés siendo monitorizado porque hay gente que puede haber desarrollado algún coágulo que posteriormente, ya después de COVID, le presenta algún problema. En general, cuando ya terminaste tu COVID, ya no vas a estar propenso a tener coágulos. Ahora, hay gente que tiene defectos genéticos o situaciones que le favorece hacer coágulos, pero ese es otro tema y esa es otra situación en donde estas personas tienen que estarse cuidando en forma especial. Si tú saliste de COVID, ya pasó tiempo, no es que tu sangre quede más propensa a hacer coágulos. Es durante la enfermedad o las primeras 2, 3 semanas después de la enfermedad, cuando puede haber todavía ese riesgo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paco, por toda esta información y por todo este tiempo que nos diste aquí en Enlace 50. Te mando un abrazo enorme con muchísimo cariño. Gracias, Concha, un abrazo y un abrazo a todo tu auditorio. Vamos bien, vamos a cuidarnos. Muchas gracias.